Hola chicos, vamos a hablar hoy de estadística unidimensional. La estadística unidimensional se encarga del estudio de una única característica por sí misma, ¿vale? No, sin relacionarla con nada más. Por ejemplo, podemos hablar de pesos, de altura, de temperatura, de número de suspensos, ¿vale? Pero sin intentar relacionarla con nada más. Dentro del estudio estadístico de una característica vamos a tener tres aspectos que controlar, ¿vale? El primero serían las medidas de centralización. Es decir, las medidas de centralización nos van a decir dónde se sitúa la mayoría, ¿vale? Estas nos van a hablar de dónde se sitúa la mayoría. Veremos que hay varias formas de intentar situar ese centro de nuestro estudio. Además, tenemos unas medidas que se llaman de posición, que lo que nos dicen o que nos sitúan es dónde estamos, dónde está, ¿vale?, un porcentaje de la población. Por último, tenemos las medidas de dispersión, que nos hablan de cómo de agrupados o cómo de juntos, voy a poner esto de nuevo con comillas, cómo de juntos están los datos. ¿Por qué? Por ejemplo, si hacemos un examen y la mayoría de las notas rondan el 8, pues la persona que ha sacado un 4 está muy alejado del centro, de donde está la mayoría. Y si casi todo el mundo está rondando pues entre el 6 y el 8, pues tendrá unas medidas de dispersión muy pequeñas. En cambio, si en una clase tenemos mucha gente con 2, luego con 3, uno con 6, uno con 10, las notas son muy dispersas, ¿vale? Y eso es lo que haremos, lo que estudiaremos con las medidas de dispersión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una tabla de frecuencias. Analizando las veces que se repiten estas características, vamos a poder trabajar los tres tipos de medidas. Pero vamos a empezar haciendo una tabla de frecuencias, es decir, a contar en nuestro estudio cuántas veces aparece cada una de estas características. Vamos a ver un ejemplo de cómo construir la tabla de frecuencias para una serie de datos. En este caso, hemos medido la temperatura del mes de julio en la ciudad de Helsinki, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. Lo primero que tengo que hacer es decidir si es una variable discreta o continua. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues un poco viendo el escenario que tenemos. Vemos que en este caso tenemos temperaturas exactas, tengo grados exactos, no tengo decimales. Por lo tanto, va a ser fácil considerarla una variable discreta. Cuando es una variable discreta, las columnas son estas. Si es continua, haremos un ejemplo que veremos que agruparemos los datos en intervalos y usaremos otra vez, digamos, la fórmula de la discreta. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, vamos a ver la X sub i, que se llama marca de clase. Es decir, de todos los datos voy a elegir uno de cada representante. En este caso, las temperaturas van de 27 grados, que es la mínima, a 34, que es la más alta. Así que yo pues coloco mis temperaturas: 29, 30, 31, 32, 33 y 34 grados. Hombre, esto ya si lo hacéis bien, ¿vale?, vosotros que tenéis la posibilidad de hacerlo en el cuaderno, pues os va a quedar más limpito que a mí. Bueno, ahora empieza la parte de recuento. La parte de recuento es sencilla, porque efectivamente basta contar. Pero es verdad que siempre pues, nos da algunos problemillas, que no contamos bien, que alguna nos la comemos, ¿vale? Esto es lo más difícil, ¿vale?
¿vale? Es contar, contar correctamente. ¿Qué hago yo? Bueno, pues cojo el lápiz de pensar, en este caso el lápiz de pensar naranja, y digo, vamos a ver cuántas veces aparece. Entonces, f sub i es, lo voy a poner azul, la frecuencia absoluta. Es decir, ¿cuántas veces aparece ese dato en nuestro recuento? Tal cual, contamos. Pues 27 hay. 1 y 2, no hay más. Con lo cual, la frecuencia absoluta va a ser 2. F sub i, pero mayúscula, es un dato, ¿vale?, que realmente no se cuenta, digamos que se deduce y se dice acumulado. Cuando yo acabo de contar los de 27, la frecuencia absoluta acumulada es cuántos datos he contado hasta el momento. Pues he contado 2. Fijaros que no hago nada más que poner aquí un 2. ¿Por qué? Porque realmente cuando he contado los de 27 he contado 2, llevo en total 2. Pasamos a la siguiente medida, a 28. 28, 1 y ninguno más. O sea, hay una vez, aparece una vez. Si yo me fijo, ¿cuántos habré contado en total hasta ahora? Pues 2 más 1, 3. Fijaos que la frecuencia absoluta acumulada se construye sumando lo que yo tenía, las nuevas que he contado. De 29 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues tengo 7 de frecuencia absoluta. ¿Cuántas llevo acumuladas? ¿Cuántos he contado más? Tenía 3 y he contado 7, pues en total he contado 10. Vamos con las del 30. El 30, tengo aquí arriba ninguna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otra vez 7. Bueno, pues 7. Frecuencia absoluta, 7. Frecuencia absoluta acumulada, 10 que teníamos, más 7 que acabamos de contar, hemos contado en total 17. 31. Tengo 1, 2, 3 y 4. Pues 4. Frecuencia absoluta acumulada, 21. 32. 1, 2, 3 y 4. La frecuencia acumulada, en este caso, 25. Con 33. Pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Con lo cual, frecuencia absoluta acumulada, 28. Y 34, 1 y 2. Con lo cual, frecuencia absoluta acumulada, 30. He debido copiar mal el enunciado porque hemos dicho que era julio, y aquí hay 30 datos, con lo cual vamos a poner ahora ya temperatura de junio, ¿vale?, para que tenga sentido. Bueno, si nosotros sumáramos toda la columna de FI, ¿vale?, y esto se escribe así, sumatorio, ¿vale?, este símbolo que es epsilon, esto significa sumatorio de FI, ¿vale? Los sumatorios es este símbolo. Este lo voy a colocar aquí debajo, ¿vale? ¿Veis que aquí he hecho un cuadradito? Bueno, el sumatorio de FI en el fondo es el recuento total. Coincide, por supuesto, con la frecuencia absoluta acumulada, si no, algo hemos sumado mal. En este caso, coincide, ¿vale?, con el número de datos que yo tengo. Bueno, eso en cuanto a las frecuencias absolutas, que son bastante fáciles de entender. Ahora bien, ahora viene la columna de las H's. Voy a borrar aquí para que nos quepa todo. La columna de las H's, la H sub i, que es la que es, digamos, la principal, es la frecuencia relativa. ¿Qué significa esto de frecuencia relativa? Bueno, pues que
No sirve de nada decir que yo he tenido 7 días de 29 grados, porque no tiene nada que ver que yo haga un recuento sobre un mes, sobre una semana o sobre un año. Fijaos, 7 días de 30 grados en una semana es el 100% de los días. En cambio, 7 días en todo un año, es poquísimo calor, ¿vale? Entonces, para eso tiene que ver la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa se calcula así. H sub i es igual a F sub i partido n, ¿vale? Siendo n, ¿vale? Este dato, voy a borrarlo aquí, voy a poner n, porque yo creo que queda más claro. N. ¿Vale? N es el total. Con lo cual, lo vamos a poner en fracción, ¿de acuerdo? O en decimal, me da igual. Cuando sean fracciones fáciles se pueden hacer, si no, pues se dejan o decimales o directamente la fracción. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues, como tengo n30, h sub i será 2 partido 30. Siguiente, 1 de 30, 7 de 30, 7 de 30, 4 de 30, 4 de 30, 3 de 30 y 2 de 30. Evidentemente estas fracciones las podríamos y deberíamos simplificar, porque se pueden simplificar. 2 de 30 es 1 partido 15, 2 partido 15, 2 partido 15, 1 partido 10, ¿vale? Se pueden simplificar, pero ahora mismo no me importa que esté así. Y luego tengo la frecuencia absoluta, o sea, relativa acumulada. Que tiene un poco parecido al anterior. ¿Qué significará? Pues lo que yo hago es la frecuencia absoluta acumulada entre el número total. Es como si yo fuera viendo qué porcentaje he ido trabajando. 2,30 más 1, pues 3 de 30, más 7, 10 partido 30, más 7, 17 de 30, 21 de 30, 25 de 30, 28 de 30 y 30 de 30. Evidentemente, este dato siempre tiene que ser 1, ¿vale? Porque si no, pues nos estamos equivocando, ¿vale? Fijaros que igual que aquí, el final de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser el número total de datos, el total de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser el 1, o sea, el 30 de 30 o el 100% si pasáramos a hacer una columna de porcentajes. Veamos un ejemplo de una variable continua. En este caso, la altura de un grupo de personas. Si yo me fijo, podríamos pensar que efectivamente podríamos hacerlo de 1 en 1, pero voy a ver cuál es el dato más pequeño y el más grande. Si me fijo, busco, tengo 1,75 que es el mayor y 1,47 que es el más pequeño. ¿Qué significa esto? Pues que hay 28 centímetros de diferencia. Tendríamos que poner aquí 28 medidas diferentes y realmente pues no tendría mucho interés. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser agrupar por intervalos. ¿Cuántos? Pues hombre, no hay un número concreto. Muchas veces veréis que lo que decimos es, bueno, como hay 28, pues busco un divisor de 28, entre el mayor y el pequeño. Dices, bueno, pues 7 intervalos de 4 centímetros o 4 intervalos de 7. Yo haría 7 intervalos de 4. Entonces, ¿cómo vamos a ir? Los centímetros van a ir de 147 al siguiente que es más 4, 151. De 151 a 155 y así, ¿vale? Fijaos, esto es un poco lo que o que os lo ponga yo o que vosotros decidáis, ¿vale? Esto es una decisión. Si tengo 28 de diferencia, pues voy a intentar que cuadren. ¿Podríamos hacer 6 y fuera de 5 en 5? También, ¿vale? No habría ningún problema. Entonces vamos a establecer los intervalos. Quizá este de 4 es un poco raro y muchos hubiéramos dicho pues de 5 en 5, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo de 5 en 5. A mí me gusta más este, pero bueno. Primer intervalo, pues de 145 incluido a 1,50, sin incluir. El siguiente, de 1,50 incluido a 1,55. De 1,55 a 1,60. De 1,60 a 1,65.
de 1,65 a 1,70 y por último de 1,70 a 1,75. Fijaos que el único que está incluido, la segunda parte, es en el último. ¿Por qué está incluido? Hombre, porque la última marca tendré que poder ponerla, ¿vale? Bien. Claro, ahora mismo vosotros no lo podéis ver porque aún no hemos empezado a trabajar con los datos, pero trabajar con intervalos no funciona, no puedo trabajar con todo un intervalo. Tengo que establecer lo que se llama la marca de clase, ¿vale? En el caso de que trabaje con intervalos, x sub i va a ser, digamos, vamos a llamar esto, si el intervalo va de a a b, la x sub i es el punto medio, es decir, a más b entre 2, ¿vale? Parece una tontería, pero es justo la mitad. En este caso, pues será 147,5, 152,5, 157,5, 162,5, 167,5 y 172,5, ¿vale? Simplemente es la mitad del intervalo, ¿vale? Este dato me lo da cuando yo hago el intervalo. Si cambia el intervalo, cambia la marca de clase, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, esto se parece bastante. Quizá lo más difícil, o lo que cambia realmente, es cómo medir los intervalos. ¿Por qué? Porque tengo que ir colocando. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo el lápiz y digo 1,60. Este va en este. Fijaos que he incluido el primero, aquí, 1. 163 al mismo intervalo. 165 al de abajo. 164 a este, 3. 162 también a este. 168 a este. 175 al último. 167 a este. 159, me voy aquí. 160, llevo 5, 161 y 164. 167 va para aquí. 168 también, 5. 154, aquí arriba. 1,63 a este. 1,64, 4. 1,67 a este. 1,64, va aquí. 1,65 abajo. 66, están todos en el mismo sitio. 68, 65, 70, aquí abajo. 1,69, aquí. 1,52, por fin alguien baja. 1,50, también aquí. 1,66 a este. 1,47 aquí. Y por último, 1,72. Una vez que he contado, pues ya rellenar la tabla es bastante directo. Tendríamos 1 aquí, 3, 1, 10, 12 y, iba a decir 13, no, y 3. Cuento y establezco el total, ¿vale? 5, 15, 27, 30, ¿vale? Bueno, si me han dicho que durante el enunciado os dice cuántas personas hemos medido. Una vez que tengo el recuento, rellenar el resto es muy mecánico. Total, 1, 1 más 3, 4, más 1, 5, más 10, 15, más 12, 27 y más 3, 30. Pues aquí 1 de 30, 3 de 30, 1 de 30, 10 de 30, 12 de 30 y 3 de 30. Acumulada, 1 de 30, 4 de 30, 5. Iba a decir 5 sextos, no, 5 de 30. Bueno, se ve. 15, 30, 27, 30 y el último, efectivamente, 1. Bueno, chicos, espero que hayáis entendido cómo se construye la tabla de frecuencias y nos vemos en la próxima clase.